Buenas tardes, soy José Ignacio Fernández Vera. Colaboro con la Fundación Quaes en la implantación de los principios de investigación e innovación responsable. Principios muy relacionados con el interesante webinario de hoy, con el sugerente título Conocimiento científico y compromiso vital, que organiza el Ateneo Félix Prieto de la Fundación Quaes. Permítanme que dedique unos segundos para decirles que el doctor Félix Prieto es un científico humanista, referencia nacional e internacional en el diagnóstico de las enfermedades genéticas, y muestra de ello es el premio de investigación Reina Sofía que obtuvo por sus trabajos en la prevención de deficiencias psicofísicas. Antes de darle la palabra a los participantes, deseo mencionar que la Fundación Quaes es una entidad sin ánimo de lucro auspiciada por el Grupo Ascires para facilitar el conocimiento que previene la enfermedad y cuando ésta se produce, personaliza la respuesta de cada ciudadano. Debo finalmente comentarles que este acto en línea ha sido organizado tras la lectura de un magnífico libro cuyo autor es Miguel Ángel Quintanilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad de Salamanca. Su título, Filosofía Ciudadana, de la editorial Trota, contiene los dos conceptos aristotélicos que definen ahí es nada el ser humano, zoom lógico, zoom político, animal filosófico, animal ciudadano. Ahora sí, dicho esto y conscientes de que 45 minutos serán solo un aperitivo, voy a ceder la palabra a Francesc Joan Santonja, coordinador del People Health Living Lab, o Laboratorio Experimental de Personas Comprometidas con su Salud, para que conduzca el webinario del que estoy seguro van a disfrutar. Francesc, por favor. Gracias, José Ignacio. Hace 5 años, un grupo de personas afectadas por diferentes patologías decidimos compartir un proyecto en el que la construcción de la vida fuera nuestro objetivo. Veníamos de haber trabajado en colectivos de pacientes afectados por, sobre todo crónicas, y entendimos que ya era el momento de empezar a aceptar la invitación que nos había hecho Oliver Sacks pocos meses antes de su muerte, cuando dijo la vida se construye. Y pasamos a ser inicialmente Patient Health Living Lab, pero con el transcurso del tiempo vimos que había personas que no necesariamente estaban afectadas por patologías singulares, sino que vivían su vida con el reto de construir su salud, y nos transformamos en People Health Living Lab. No es una situación a menospreciar, porque realmente estamos entendiendo que libros como el que hoy nos presenta Miguel Ángel Quintanilla vienen a completar esa necesidad que tenemos las personas de construir nuestra salud, la propia, y le hemos robado un término a Miguel Ángel, y la del universo. Realmente el proyecto está funcionando como escenario de generación de una inteligencia de enjambre, configurando un conocimiento cooperativo que necesitábamos trasladar a un público más amplio. Y pocos años después acogimos el aforismo de Wagensberg, que dice: la crítica sin conocimiento es indicio de crítica inmadura, el conocimiento sin crítica es el indicio del fin del conocimiento. Y le propusimos a Fundación Quaes que nos ayudara a configurar un Ateneo que es el Ateneo Félix Prieto, en el que estamos realmente comprometidos con el conocimiento científico, intentando identificarlo no solo en libros escritos por científicos, sino también por narradores, literatos, poetas, que configuran esa comunicación de la salud desde una perspectiva distinta, donde las emociones tienen sabor. Bueno, cuando nos llegó el libro de Miguel Ángel Quintanilla, hace 3 meses, pues empezamos a pensar que era bueno convertir sus palabras en un escenario de intercambios. Y como él dice en su introducción, son solo esos 113 ensayos de filosofía ciudadana estímulos para pensar.
inspirados en la tradición de la filosofía, en la experiencia política, en el respeto a la ciencia y en el afán de dominar la innovación tecnológica, la única palanca que tenemos para recuperar el control de nuestras vidas y del universo el que nos ha tocado vivir. Bien, yo le dejo la palabra a Miguel Ángel, significando sobre todo que no son solo estímulos, sino que hemos hecho de su palabra vida. Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, Francesc, por tus palabras, y a José Ignacio también por haber organizado este seminario, y a todos vosotros por vuestra participación, incluyendo los anónimos asistentes que están escuchándonos. Supongo que es el momento en que os diga por qué escribí yo este libro y qué pretendo con él, ¿no? Lo escribí simplemente porque me parecía que había que ensayar un género filosófico popular. Es decir, los filósofos casi siempre nos hablamos entre nosotros como profesionales de la filosofía y discutimos nuestras ideas y nuestras teorías, pero no hablamos a la gente porque consideramos que, no sé por qué, la verdad, supongo que porque nadie nos ha enseñado a hacerlo. Entonces yo creo que una de las cosas que me movieron a escribir este libro es intentar transmitir la perspectiva filosófica generalista anclada en el conocimiento científico por un lado y en el compromiso moral y político de los ciudadanos por otro, intentar transmitirlo a los ciudadanos de a pie. ¿Por qué? Porque, y esta es una de las ideas que inauguran el libro, ¿no? Lo que pase con nuestro mundo, incluyendo en nuestro mundo tanto el mundo físico como el biológico, como el humano, social, depende de lo que nosotros, los ciudadanos, hagamos de él. Y lo que nosotros, los ciudadanos, hagamos de él depende de qué ideas tengamos acerca de él. Por eso, nuestro lugar en el universo, que es una cuestión muy filosófica, es el primer capítulo del libro en el que intento llamar la atención sobre la responsabilidad que los ciudadanos tenemos de tomar las riendas de nuestra vida, pero nuestra vida no solamente individual y personal o familiar, sino nuestra vida colectiva como humanidad. Por tanto, también nuestro cuidado del cosmos, digamos. Somos guardianes del orden mundial, pero no solamente del orden político y moral, sino del orden cósmico. Suena muy fuerte, pero es que no hay otra cosa. Durante siglos hemos estado buscando alternativas que nos puedan liberar de nuestra propia responsabilidad, pero cada vez nos damos más cuenta de que no hay alternativas. Todo está en nuestras manos y solo está en nuestras manos. Desde el medio ambiente, la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición, hasta la propia capacidad intelectual, nuestro lenguaje, nuestras ideas, nuestra filosofía, nuestras creencias, todo depende de nosotros. Y mi propuesta es que de vez en cuando cultivemos este espíritu filosófico para ayudar a los ciudadanos, que son los que tienen que tomar las decisiones que afectan a su vida, a tomar esas decisiones con perspectiva científica, con perspectiva crítica, y por lo tanto incorporando la ciencia y la tecnología al elenco de decisiones fundamentales que tienen que tomar los ciudadanos hoy día. Y este es el espíritu de mi libro. Supongo que esto es también la razón por la cual os ha parecido interesante que pudiéramos encajar, digamos, esta pequeña obra filosófica en un proyecto mucho más amplio como es el de la Fundación Quaes, en el que se persigue poner en relación, digamos, la perspectiva ciudadana con la perspectiva de la salud y de la vida, que es la única obligación moral indiscutible. Sobre cuestiones morales podemos discutir muchas cosas, pero lo que no podemos negarnos ya a aceptar es que toda la humanidad, toda, tiene que guiarse por un básico principio moral. Y el principio básico moral, según mi filosofía, que también la de mi maestro Mario Bunge,
es vive la vida, disfruta de la vida. Hay que disfrutar de la vida y ayuda a que los demás puedan disfrutar. De manera que la filosofía ciudadana está muy vinculada con los objetivos de vuestra fundación, me parece a mí. Muchas gracias, Miguel Ángel. De hecho, por eso hemos titulado este webinar Conocimiento científico y compromiso vital. Llevamos muchos años, desde el 14, defendiendo que es la persona la que tiene que asumir el compromiso de su salud, es la persona la que tiene que gestionar la información para que la tutela que le ofrecen los médicos, el personal sanitario, pero también los medioambientalistas, los psicólogos, los filósofos, pueda ser transformada en realidades palpables. No podemos esperar solo de la vacuna o del fármaco la alternativa, si no hay un compromiso personal. Y voy a formularte la primera pregunta, que anticipo tiene relación con el primer capítulo de tu libro, Nuestro lugar en el universo y otras cuestiones filosóficas. En él planteas, en un párrafo del texto, un dilema. ¿Admiramos la inmensidad y belleza del firmamento o la capacidad de nuestra razón para entender a disfrutar de ese orden que subyace a las leyes de la física y que es la causa de esa belleza? Dicho de otro modo, el dilema es, ¿nos dedicamos a gozar o buscamos aprender, transformar nuestro conocimiento experiencial en conocimiento que tenga que ver con el conocimiento científico? Y con eso disfrutaremos seguramente más de la belleza. Déjame terminar la pregunta y contestas. Hay una tarea que tú has anticipado, que es avanzar en la comprensión de la complejidad y la grandeza de la propia existencia. Realmente lo que nos anticipas es tengamos en cuenta la incertidumbre, porque la salud no es la consecuencia lineal de algunos factores, sino de muchos. Y en esa complejidad, gestionándola adecuadamente, estamos también ayudando al científico a comprender la realidad que pretende comprender. Esta relación entre el científico y el ciudadano nos lleva a un compromiso que nosotros trasladamos, compromiso fisiológico, con el equilibrio fisiológico, con el orgánico, pero también con el cognitivo y el psicológico, y en un escenario, como tú dices, de universo, con el social y el medioambiental. Mi pregunta es, ¿qué indicadores nos confirmarán que realmente hemos sabido hilvanar las propuestas que nos hace el conocimiento científico con el compromiso de cuidar de nuestra salud y de la salud del universo? Bueno, ya tengo que hablar, ¿verdad? Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y también por tus planteamientos y tu pregunta final y tus peticiones. Voy a intentar estar a la altura de tus expectativas, aunque no me lo pones fácil, ¿no? Bueno, lo primero que quiero comentarte, yo no lo llamaría dilema al dilema que tú planteas, que en realidad es lo tomas del primer capítulo del libro. Está puesto en forma de dilema, pero fíjate bien lo que significa. El dilema es o admiramos la inmensidad y belleza del firmamento o bien la capacidad de nuestra razón para entender y disfrutar del orden que subyace a las leyes de la física y que es la causa de esa belleza cósmica. Bueno, ¿por qué digo que no es propiamente un dilema? Porque una parte de la belleza y la inmensidad del firmamento es justamente nuestra razón, nuestra capacidad para verlo. Es una parte de eso que estamos admirando. De manera que podemos fijarnos en el sentido del mundo o podemos fijarnos en el sentido de nuestra existencia. El sentido del mundo y el de nuestra existencia son la misma cosa, es lo que subyace a mi planteamiento. No podemos escaquearnos, si me permitís la expresión, de nuestra responsabilidad sobre el origen de nuestra vida y el futuro de nuestra vida
pero tampoco podemos desentendernos de nuestra responsabilidad sobre el uso de los bienes que la naturaleza nos ofrece o de la belleza que el universo representa para nosotros. Y tenemos que celebrar tanto esa belleza como nuestra capacidad para descubrirla, nuestra capacidad para disfrutar de ella, nuestra capacidad para generar un sistema de valores que nos permitan disfrutar de la vida y ayudar a que los demás disfruten de ella. De manera que, en cuanto al dilema, sí, pero de los dos cuernos del dilema me quedo con ambos. Y reivindico la responsabilidad de permitir y de hacer que se pueda disfrutar de la vida y de las condiciones materiales en las que ésta se desarrolla en el universo, para disfrutar de la propia belleza del universo y del orden cósmico en el que estamos involucrados. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es la tarea? La tarea es avanzar, como dices, en la comprensión de la complejidad y la grandeza de la propia existencia. Esta es la tarea, nuestra tarea humana, filosófica y yo diría también incluso política. Es decir, el orden político es un orden secundario, es un orden instrumental. Usamos el poder del Estado y de las administraciones, etcétera, para facilitar la vida a los ciudadanos, para facilitar que los ciudadanos puedan disfrutar de la vida y para facilitar que los ciudadanos puedan, digamos, sentirse a gusto en nuestro lugar en el universo, es decir, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y aquí viene la otra cuestión que tú planteabas, el compromiso requiere, tiene distintas dimensiones, tiene una dimensión fisiológica, orgánica, pero también cognitiva, psicológica, social y medioambiental. No podemos desentendernos, nuestro compromiso con el universo, vamos a llamarlo así, no podemos desentendernos de ninguno de los niveles en los cuales se articula nuestra capacidad para disfrutar de él. Y ahí viene la cuestión final tuya, que está llena de trampas para mí. porque bueno, no, alguna trampa tenía que haber, ¿no? No, yo, en el buen sentido de la palabra. Es que es un tema que yo le llevo dando vueltas mucho tiempo y que no me atrevo todavía a lanzar iniciativas concretas porque es tan fácil llamar la atención en cosas de estas y tan fácil luego deformar esto en un sentido diferente, que yo casi prefiero esperar a que gentes como tú, como vosotros y como los que nos están escuchando, vayamos viendo la necesidad de que esto sea así para que llegue un momento en que ya no haga falta hacer una cuestión de partidismo, de politiquería sobre estas cuestiones, sino que sea como de sentido común, que necesitamos conocimiento, indicadores cuantitativos y precisos y fiables sobre nuestra visión del mundo, sobre esta visión, o sea, basados en una visión del mundo diferente de la que estamos usando hasta ahora, por ejemplo. Y esto ya se ha avanzado mucho, ¿no? Pero esa es la dirección en la que yo creo que hay que avanzar. No nos basta con indicadores de productividad o de producción económica. El Producto Interior Bruto es un indicador fantástico, pero para saber la riqueza de las naciones, etcétera. Pero eso es muy poco. Necesitamos, esos indicadores nos dan muy poca información sobre las cuestiones que acabábamos de plantear y que tanto nos interesan. Necesitamos indicadores más sensibles, por ejemplo, y ya lo están en parte asumiendo organizaciones internacionales como la ONU, etcétera. Es indicadores de desarrollo humano, que no son indicadores solamente de riqueza, son indicadores de, por ejemplo, de esperanza de vida, de calidad de vida, de condiciones sanitarias de vida, de nivel educativo, de nivel de felicidad, ¿por qué no? Vamos a decir, indicadores de felicidad. ¿Yo qué propondría en esta línea? Pues que vayamos agitando el ambiente para que empiece a ser cada vez más evidente que estos indicadores se necesitan para poder conducir nuestra vida colectiva y que son fáciles de hacer y que se puede llegar a consensos sobre ellos. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, que ya se está empezando a hacer en parte, ¿no? Cada vez que pongamos en marcha un proyecto de inversión o un proyecto de actuación política a largo plazo que puede tener grandes repercusiones sociales, comprometámonos a incluir en el proyecto indicadores no solamente de realización, de
de eficiencia, de productividad, de rendimiento económico, de satisfacción social incluso, sino un indicador muy sencillo, indicador de desigualdad. ¿Hasta qué punto una iniciativa que estamos tomando puede contribuir a aumentar o a disminuir la igualdad? Hay indicadores de igualdad y desigualdad que son perfectamente utilizables y que están ahí, pero simplemente no los usamos. Por ejemplo, el indicador el índice de Gini, del que hablo también en mi libro. Bien, pues este tipo Miguel Ángel, te va a preguntar Marina. Voy a terminar. Este tipo de indicadores son los que yo creo que ya se están haciendo y que deberíamos de apoyar para que estén a disposición de la toma de decisiones desde la perspectiva esta de la responsabilidad sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Perdona, Marina, te he quitado tu tiempo. Hola, Nada, Marina. nada. Estoy encantada porque al escucharte, bueno, lo primero decir que agradezco, aparte de estar aquí participando, pues agradezco tu libro, Filosofía Ciudadana, porque son aportaciones profundas, pero al mismo tiempo, que es lo que yo valoro especialmente, pues son agradables de leer y son fácilmente comprensibles para las personas como yo, que no tenemos una formación científica, pero dejan pozo y además pues te obligan a reflexionar y eso me ha parecido genial, vamos. Y ahora que estaba escuchando cuando hablas del compromiso y el compromiso con la sociedad y introducir además los pensamientos filosóficos en cualquier actuación, ¿no? Científica, personal, colectiva y demás, ¿no? Pues me parece, bueno, desde luego súper interesante. Y vuelvo un poco a la parte que me tocaba a mí, que era, yo me he centrado más en tu apartado 2, perdón, que es el de la cultura, la filosofía. Te quedan 2 minutos, Marina. Vale, entonces, como yo me he centrado más en la primera parte, que era la de Umberto Eco, y me ha gustado mucho que lo incluyeras y que incluyeras también su teoría nominalista, que desarrolla modo de ficción en El nombre de la rosa, porque esa teoría viene a decirnos que la palabra posee tal poder que nombrar a una cosa por su nombre verdadero nos permite aprenderla y por ello poseerla y dominarla, ¿no? Es decir, que en lo que nos ocupa, la palabra adecuada fomenta el pensamiento correcto. Con lo cual, en el segundo apartado de la ficción conciencia, tú ahí tienes un fragmento, nos pones un fragmento de un relato en el que una pareja está contemplando las estrellas, explica cómo funcionan y cómo están compuestas las estrellas antes de besarse y nos das un ejemplo muy claro de cómo se puede introducir la ciencia en la literatura, ¿no? Como conclusión, la literatura que se inclina pues sobre la ciencia ayuda a la comprensión, al progreso, a la contemplación del universo de una forma más cercana a la verdad, y creo que introducir la ciencia en la literatura saca al lector de su zona de confort porque le muestra aquello desconocido, aquello por explorar más allá de su bienestar cotidiano, y al romper las certezas que tenemos todos o que tiene el lector y aportar nuevas, pues permite vislumbrar otros puntos de vista de forma ameno y elegante. Y ahí vienen las preguntas que pueden ser muy breves las respuestas para dar pie a todo lo demás. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Cómo incluir la ciencia cuando eres un escritor y no eres científico? Adelante, Miguel Ángel. ¿Cuáles son tus preguntas? Había más de una. Sí, no, es simplemente cómo podemos introducir la ciencia en los textos para que sea interesante y luego cómo lo hacemos si no somos científicos. Vale, perdona, sí. Es que yo en realidad lo que quería era contestarte a tu introducción a estas preguntas, pero ahora te contesto a estas preguntas también, ¿no? En primer lugar, el tema del ejemplo de Umberto Eco, a mí me parece un novelista fantástico. Yo no soy experto en novela ni en literatura, pero con Umberto Eco disfruté cuando lo leí, ¿no? Y es muy interesante el párrafo que tú resaltas, que por cierto es de un
blog sobre materia condensada, sobre física de la materia condensada, que alimenta un señor que se llama Jorge Quintanilla, que es mi hijo. Él es el profesor de materia condensada en la Universidad de Kent. Y hablando de El nombre de la rosa, puso este texto que tú has citado y que me permito repetir. Dice, citando a la novela, tal como Guillermo de Baskerville le explica a Azzo, nuestras teorías científicas pueden estar equivocadas, pero nos permiten alcanzar una verdad que otra teoría puede describir y que jamás habríamos alcanzado de otra forma. Y naturalmente, esta nueva verdad está sujeta al mismo relativismo y así sucesivamente hasta el infinito. Pero ahí fuera hay siempre algo que descubrir y eso es lo que importa. Es muy interesante, sí. Es muy interesante este párrafo porque resume muy bien, como tú resaltas, digamos, el espíritu de lo que es la cultura científica incorporada en la cultura literaria o humana en general, ¿no? La cultura científica se basa no en la admiración, la mitificación de grandes ideas, sino en el uso correcto de los nombres de las cosas para apuntar a una realidad que nos trasciende, que está más allá de nosotros, pero que gracias al método científico podemos ir avanzando poco a poco. Vamos captando, si no la esencia de la rosa, que está más allá de nuestro alcance, sí al menos el nombre de la rosa, que es lo que para nosotros resume su verdadera esencia. A mí me parece que esa es una idea muy bonita de la cultura científica, o sea, del pensamiento científico, muy útil para la cultura literaria en general. Y ahora respondo a tu pregunta más concreta. ¿Cómo podemos los escritores introducir la ciencia en los textos de forma que resulte atractiva y comprensible a nuestros lectores? Y más si nosotros no tenemos, digamos, formación científica. A ver, lo que yo querría resaltar sobre todo es que lo que necesitamos es normalizar la cultura científica. Es decir, no se trata de hacer a todos los ciudadanos ahora científicos especialistas en materia condensada. Obviamente no. Ni falta que hace. Pero sí conseguir que todos los ciudadanos puedan entender, si lo quieren, el interés que puede tener la investigación en materia condensada y el alcance de sus resultados y el coste que puede tener y el valor que puede tener para nuestras vidas. Y esto es fácil de transmitir. Lo que pasa es que hay que incorporarlo, igual que en cualquier género literario, por ejemplo, en la novela policíaca, podemos incorporar ideas acerca de historia del arte o acerca de la filosofía nominalista, en el caso de Umberto Eco, etc. Podemos también incorporar información sobre la actividad científica de nuestros conciudadanos, esos que son los conciudadanos nuestros a los que llamamos científicos, que son como nosotros, son lo mismo. No hay, por un lado, científicos, por otro lado, ciudadanos. Hay ciudadanos científicos y ciudadanos jardineros y ciudadanos maestros y ciudadanos amas de casa. Hay todo tipo de funciones. Y la función científica es parte de la actividad social. Tenemos que incorporarla con naturalidad. ¿Cómo hacerlo cuando el autor no es científico? Bueno, tenemos que tener interés por la ciencia, eso sí que es verdad. Y eso yo creo que es una labor que hay que empezar a construir desde la escuela pequeña, desde la escuela de los niños pequeños. Los niños pequeños deben relacionarse con el pensamiento científico no solo a través de la ciencia ficción o de la literatura fantástica, también la literatura fantástica, pero no solo, sino también a través de los relatos de la vida cotidiana, los relatos de la vida normal. Porque, y esta es la idea fundamental, la ciencia se puede incorporar en el resto de la cultura si logramos incorporarla en el resto de nuestra vida. Es decir, si logramos incorporar elementos de cultura científica en nuestra vida cotidiana, la vida cotidiana de los ciudadanos. Yo creo que este es el mensaje fundamental. Y es por lo que también cito, y que citas, tú has seleccionado también el texto de lamento decirlo, es mi otra hija, que es Eva Quintanilla, que tiene una novelita
muy bonita sobre Mars Meeting, se llama. Mars Meeting es la reunión anual que celebran los expertos en física de la materia condensada en el mes de marzo. Y entonces ella cuenta una historia de amor de una reunión de estas, ¿no? La ciencia aparece porque uno de los personajes es un joven científico y otra de los personajes es una joven también investigadora de sociología de la ciencia. Y, digamos, la novela consiste en el amor entre estos, en un relato romántico entre estos dos personajes que está entrelazado de conversación científica continua, pero a la misma altura que estamos ahora hablando nosotros. Es decir, que podemos estar intentando explicar los distintos estados de la materia y podemos explicar en qué consiste un superconductor y podemos explicar en qué consiste el estado sólido. Y todo eso se puede hacer al mismo tiempo que se está tejiendo una historia de amor. Bueno, avanzamos con la pregunta de Javier. Sí, decía simplemente que es un ejemplo de lo que le comunicaba a Marina, ¿no? Que se puede introducir información de la vida de un científico en la novela de cualquiera. Gracias, Marina, por tus preguntas. Vamos a por Javier. Gracias. Bueno, muchas gracias, es un placer escucharte, Miguel Ángel. Por mi parte, mientras estaba leyendo los diferentes textos incluidos en el capítulo de cultura científica, ha habido una idea que me ha llamado especialmente la atención por encima de las demás, porque la reiteras varias veces dentro del capítulo y porque personalmente me parece muy relevante. Y esta idea viene a decir que para que la ciencia sea verdaderamente efectiva y tenga un auténtico valor en la sociedad, tiene que ser abierta e inclusiva con todos los ciudadanos. Y al mismo tiempo, tienen que los ciudadanos hacerse partícipes, interesarse por la ciencia y respetar la independencia del sistema científico y sus resultados. O como bien lo expresas tú en el capítulo, un sistema de ciencia y tecnología solo alcanza la madurez cuando se abre a la participación de los ciudadanos y, en contrapartida, resulta arropado por toda la sociedad. Sin embargo, me da la sensación de que en tiempos recientes, y a pesar de los esfuerzos de diferentes divulgadores, científicos e instituciones, da la impresión de que la ciencia o no se la toma en serio o se la ignora completamente. Cada día es más habitual encontrarse con negacionistas del cambio climático, homeópatas, terraplanistas o defensores de tratamientos medicinales que no están apoyados por evidencia científica. Por ello, me da la sensación de que pese al respeto y aprecio que muchos ciudadanos tienen de la ciencia, también hay un cierto distanciamiento general. En muchas ocasiones da la sensación de que la mayoría de ciudadanos ven las prácticas científicas como si estuvieran fuera de su alcance, como si aunque ellos lo intentaran, serían incapaces de entender lo que se lleva a cabo dentro de los laboratorios o por qué se hace lo que se está haciendo. En ese sentido, me parece que la comunicación de la ciencia ha jugado un papel fundamental, ya que la mayoría de ciudadanos no leen papers o revistas científicas para informarse, sino que leen las noticias de medios de comunicación tradicionales o por las redes sociales. En este escenario, me parece que hay tres partes implicadas. Por un lado, la comunidad científica, por el otro estarían los ciudadanos y en algún lugar intermedio los medios de comunicación que se encargan de leer las publicaciones científicas y transmitir lo más relevante del mensaje a la población. Y a pesar de que parece claro que existe un problema, la parte que juega cada uno de los implicados no está tan clara. ¿Acaso son las publicaciones científicas demasiado complejas o enrevesadas para ser entendidas por personas ajenas a la comunidad científica? ¿Son los medios de comunicación los que alteran el mensaje mediante el enfoque para ganar audiencia o por negligencia? Por ejemplo, en el caso de la carne roja, el comunicado sobre la carne roja, el cáncer y la OMS o todo lo que pasó con la gripe A. ¿O acaso los ciudadanos no están suficientemente interesados en lo que los científicos tienen que decir como para molestarse en comprobar lo que están escuchando por la radio o leyendo? Me parece que probablemente la explicación sea multifactorial y bastante compleja, pero creo que todas las partes implicadas estamos implicados en cierto modo y por lo tanto todos tenemos que poner nuestro granito de arena para conseguir alcanzar el objetivo de devolver a la ciencia la credibilidad y el respeto que se merece. Es por esto que como estudiante y aspirante investigador me interesa especialmente saber qué valores éticos no han sido respetados en la comunicación en el escenario del COVID-19 por parte de los científicos, de los medios de comunicación y de los ciudadanos y qué acciones nos podrían ayudar a optimizar esa comunicación en el proceso de construcción de la salud. Bueno, no sé qué me gusta más, si tus comentarios o tus preguntas. Ambas cosas me interesan muchísimo.
Has planteado un tema que hace muchos años que hay bastante gente trabajando para dar respuesta a algunos de los problemas que has planteado. Por ejemplo, hace, no sé, 10, 15 o 20 años, si preguntabas en una encuesta sociológica a los españoles qué opinaban sobre la ciencia y la tecnología, había dos posiciones polarizadas. Una era la ciencia y la tecnología van a ser el remedio de todos nuestros males, y la otra era la ciencia y la tecnología van a ser los responsables de todas nuestras desgracias. Y esa polarización se basaba no en información científica, sino simplemente en posiciones ideológicas. A lo largo de estos años, la situación ha cambiado bastante. En estos momentos hay mucha gente que también sigue habiendo esta bipolaridad, pero hay ya mucha gente que entiende que la información científica es una parte esencial de la cultura de nuestro tiempo y que es una parte esencial también de la vida económica y de, como no, de nuestra salud y de nuestras responsabilidades políticas, etc. Y esto está haciendo que cambie la actitud. Lo que pasa es que, como tú señalas, no es un asunto fácil. Por ejemplo, ahora con esto del coronavirus que nos atormenta tanto, ¿no? Bueno, hemos tenido ocasión de ver todos los fallos que se pueden cometer en la comunicación científica se han cometido aquí, pero no en España, ni en Madrid, ni en Andalucía, no, en el mundo entero. Todos los fallos, es decir, el ejemplo ese que has citado, que pongo en el libro, ¿no?, de aquella comunicación de la Organización Mundial de la Salud, que hablaba de que comer carnes procesadas aumentaba un 12% la probabilidad de contraer cáncer. Entonces se armó tal escándalo que a los 3 días volvieron a decir el mismo comunicado, pero de otra forma. Abstenerse de comer carne procesada disminuye en un 12% la probabilidad de contraer cáncer de colon, ¿no? Entonces, simplemente una forma de comunicar una cosa u otra produce una actitud de la ciudadanía u otra. Pero claro, esto no es el discurso científico. Los científicos no tienen por qué estar pendientes de eso. Los científicos se comunican entre sí con su propio lenguaje y es lógico que sea un lenguaje especializado porque si no, no se pueden expresar ciertas cosas con precisión y no nos debe escandalizar. Lo que nos debe escandalizar es que ni los científicos, ni las instituciones científicas, ni los ciudadanos, ni las instituciones ciudadanas seamos capaces de trasladar el discurso científico a un discurso ciudadano. Seamos capaces de hablar del marco adecuado para que se entienda la información científica de forma útil para los ciudadanos. Y esto, ¿por qué no somos capaces de hacerlo? Porque no hemos aprendido, es decir, porque no hemos visto la necesidad de hacerlo o no hemos invertido suficientes recursos en construir una cultura científica ciudadana de esas características. La crisis del COVID-19, entre otras cosas, está poniendo de manifiesto la importancia que tiene el disponer de expertos especializados en comunicación de contenidos científicos para la población en general, porque es la manera de garantizar que la información llega a la gente sin distorsionarse, sin cambiarse de sentido y sin posibilidad de que se pueda utilizar en un sentido diferente. ¿Cuál es la solución? Yo creo que esto ya enlaza con las primeras cuestiones que planteaba Francés, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que empezar a plantearnos también el día después, es decir, el plan B para después de la epidemia. ¿Qué vamos a hacer que nos permita responder a estos retos de cultura científica que necesitamos? A mí se me ocurren varias cosas, ¿no?, aparte de los indicadores que hablábamos antes. Pero, por ejemplo, ¿por qué no extender la idea de que un medio de comunicación, ya termino enseguida, un medio de comunicación debería, de cierta importancia, debería tener expertos en comunicación científica, especializados en comunicación científica, gente que se dedica a traducir el mensaje de los científicos
a la cultura popular y las demandas y planteamientos de los ciudadanos a las mesas de trabajo de los científicos. Ese doble juego de intermediación es imprescindible, es necesario. Igual que hoy día todos los medios tienen sus gabinetes jurídicos que les asesoran en cuestiones de derechos y de obligaciones jurídicas, etcétera, ¿por qué no tener gabinetes científicos que les asesoren en cuanto a la información científica que pueden manejar y cómo pueden manejarla? Y bueno, así, bueno, por ejemplo, en mi grupo de investigación aquí en la Universidad de Salamanca hemos hecho algunos trabajos muy interesantes que demuestran la importancia que puede tener para la imagen de ciudadana de una institución científica el hecho de que la institución científica haya dedicado algunos esfuerzos a campañas de comunicación masiva o de divulgación científica. Es decir, no es algo que hay que esperar a que se produzca solo, hay que promoverlo y se pueden hacer muchas cosas en esa dirección. No quiero seguir porque me parece que me he pasado ya de tiempo, ¿no? No, puedes seguir, puedes. Te quedan aún 1 o 2 minutos si quieres concluir. Bueno, realmente, ¿qué valores éticos han sido conculcados? Como decía. Sí, bueno, yo creo que los más llamativos, ¿verdad? Es el valor de la sinceridad, es decir, pero no por los científicos, sino por los ciudadanos en general. Es decir, no hemos sabido, bueno, no siempre hemos sabido transmitir mensajes científicos adecuados al nivel del ciudadano que nos está escuchando, sin alterar, sin apelar a los componentes sentimentales o emocionales más fuertes de la cultura, de la actitud de los ciudadanos. Y eso hace que muchas veces la información científica se mezcle. Por ejemplo, en la pandemia, durante varias semanas, yo siempre que veía las informaciones que daban en los medios de comunicación, decía, ¿dónde está la curva? ¿Dónde está la curva de contagios y de muertes? Porque lo primero que hacen los epidemiólogos es representar los datos en unas curvas que nos permiten rápidamente saber cuál es el ritmo, no cómo está creciendo, sino a qué a qué velocidad crece la tasa de crecimiento. Es decir, no es la segunda derivada, ¿no?, de la ecuación, no es cuánto crece el número de contagiados, sino a qué velocidad va cambiando ese crecimiento, esa tasa de crecimiento del número de contagiados. Esto es una cosa elemental que es muy importante, pero se tardó bastante tiempo en explicarlo y los científicos que hablaban consideraban que fuera necesario explicarlo, ni los periodistas, seguramente algunos entendían de qué iba la cosa, y desde luego los políticos que hablaban de responsabilidades sobre el crecimiento, que eran deberían ser los más interesados en tener una representación adecuada de estos medios científicos, también tardaron mucho en darse cuenta de la importancia que esto tenía. Hoy por suerte, se ha mejorado ya muchísimo y sí, hay información disponible en todas partes y yo creo que ha mejorado mucho, ¿no? Pero ahora hay otro riesgo que también ha aparecido en estos días. Es el riesgo de la falta de modestia. Es decir, a mí cuando alguien va y dice, ¿no?, la ciencia ha dicho, la ciencia nunca dice nada definitivo. La ciencia lo que hace es garantizar cierta autoridad basada en la experiencia y en el razonamiento lógico y coherente respecto a opiniones contrastadas. Pero la ciencia no es lo mismo que la certeza. No hay certeza en los temas científicos. Hay apoyo empírico, racionalidad, pero no certidumbre. El científico siempre tiene que tener siempre un componente de escepticismo racional. Bien, Miguel Ángel, le dejamos la palabra a José Ignacio. Sí. Bueno, hay una pregunta
que viene desde las personas que están viendo el seminario, que habla de si Miguel Ángel considera que es necesario la creación de un nuevo código ético en el cual se establezcan incentivos y determinadas sanciones para aquellas personas que conscientemente incumplan el procedimiento científico que te lleva no a la certeza, sino a la consecución de una solución basada en la razón. ¿Tú crees que existe una necesidad de generar un nuevo código de incentivos y sanciones basados no solamente en los códigos científicos que son corporativos, sino en un código más social? Vamos a ver, dos cosas. Una, desde el punto de vista del comportamiento de la comunidad científica, la experiencia que nos dice que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan lo que quieran. Esto es muy fuerte dicho así, pero es la verdad. Es decir, la historia de la ciencia nos dice que la comunidad científica se rige por normas propias y esas normas hasta ahora son las únicas que han garantizado que se cumplen sus objetivos, que es mejorar nuestra capacidad para conocer cómo es el mundo y para poder justificar ese conocimiento con pruebas empíricas basadas en la experimentación, etc. Eso es la ciencia moderna y eso ha funcionado gracias a la deontología propia de los profesionales de la investigación científica. Hay que dejarles que sigan, hay que animarles a que sigan. Códigos, sí, todos los que queramos, pero sobre todo los suyos, es decir, códigos basados en la tradición, en la propia tradición científica. Otra cosa es la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, donde ahí los objetivos se señalan desde el punto de vista del interés de la sociedad. Y queremos que ustedes investiguen en una vacuna para el coronavirus. Ese es un objetivo social que a su vez es un objetivo científico. Y ahí sí tiene que haber normas impuestas por la sociedad, no solo a la comunidad científica, sino a todo el sistema de ciencia, tecnología y sociedad. Por ejemplo, normas que podrían discutirse si es o no lo que hay que promover, pero se me ocurre. Si usted está trabajando en una vacuna para el coronavirus, esa vacuna debe ser propiedad pública, si usted es un investigador público, y no debe ser objeto de negocio privado, por ejemplo. No sé si es eso lo que queremos, pero si el tipo de códigos que se me ocurren deberían ser de ese tipo, en relación con objetivos de interés social y económico, donde se puede haber conflicto. Pero en relación con el comportamiento básico de los científicos, desde el punto de vista de la investigación fundamental, lo mejor es dejarles que se equivoquen solos, porque la única forma de acertar en la ciencia es equivocándose. Y ellos saben cómo hay que equivocarse para poder aumentar el conocimiento. Insisto, conocimiento básico por un lado, aplicado por otro, desarrollo tecnológico. Si aceptáramos esto, yo ya he lanzado un decálogo de normas para el desarrollo tecnológico que lo llamo decálogo de las tecnologías entrañables. Pero eso, si queréis, otro día hablamos. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Está en el libro, de todas maneras. Hay un capítulo del libro que habla del tema. Pues muchísimas gracias. Deseo finalizar agradeciendo a Marina Lomar, a Javier San Martín, a Francés Joan Santonja, a Miguel Ángel Quintanilla, al equipo de la Fundación Quaes y a todos ustedes su participación en este apasionante webinario del Ateneo Félix Prieto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.